Hola, hola amigas y amigos, bienvenidos a Derechos a Boca, su programa de comunicación sobre derechos humanos. Feliz año 2026 y mis mejores deseos a toda nuestra querida audiencia, público que nos sigue, nos mira, nos escucha en diferentes países del mundo. Yo soy Cristian Báez Valverde y arrancamos con este primer programa del año 2026. Hoy entregamos un panorama mundial de las relaciones internacionales en este complejo año que hemos iniciado. Me acompaña en la producción hoy. Hoy estamos en producción única, no tenemos acompañante en la producción, pero queremos agradecer a la Universidad Autónoma de Barcelona, al campus Media, al UAB Media de la UAB, y también a la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador, que permiten que este programa sea posible y llegue a todos nosotros. A tots, moltes gràcies i benvinguts a Drets a Boca. Comencem. Panorama mundial de las relaciones internacionales en 2026. ¿Cuál es el panorama que tenemos? Pues este es un programa de derechos humanos, un programa de relaciones internacionales, de derecho internacional, de política internacional. Para entender cuál es el panorama que se presenta en este año, tenemos que dimensionar el globo, tenemos que dimensionar el planeta. En materia de seguridad internacional encontramos varios frentes conflictivos o guerras. Estas están activas y tienen riesgo de escalada. Número 1, Ucrania, el tema de Gaza, Palestina e Israel, el tema de Sudán, Myanmar, el tema de Irán activado, el conflicto de Venezuela, Colombia, México, Brasil, América Latina como región. En materia de economía política, crecen las sanciones comerciales, esto es una práctica habitual en el año 2026, y también el dominio de la energía proveniente del petróleo. La disputa de este recurso, ¿no? El petróleo, además de otros minerales críticos, y la política industrial extractivista se acentúa para el año 2026. En materia de gobernanza global y sobre Naciones Unidas, el panorama 2026 de manera internacional es complejo. Persiste el bloqueo, hay un bloqueo en el centro, en el seno de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad es inútil para los fines de perseguir la paz. Se reduce la capacidad del multilateralismo, un mundo con menos cooperación. Así se presenta el año 2026, y una transacción más interesada, es decir, una negociación muy interesada dentro de los foros especializados y las agencias de Naciones Unidas. Pero también existen riesgos sistémicos internacionales. Entre ellos se acentúa la emergencia climática, es un tema que sigue creciendo, no se minimiza, peor aún con la salida de los pactos. La lucha por la inteligencia artificial y el control de esta tecnología se incrementa. Hay mayor intervención y automatización. Se profundiza la desinformación a nivel social, señoras y señores. Mayor desinformación a nivel mundial, y la manipulación ciertamente evidenciada, reconocida a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación y el uso de la algoritmia, ¿no es cierto? Riesgos para la salud global. Se presentan serios riesgos a la salud global, entre ellas el tema psicológico, el estrés, ansiedad, el tema mental será gravísimo para el año 2026 ante todas las crisis, emergencias, guerras y lo que está sucediendo. También las pandemias, endemias tienen un menos margen de cooperación y de intervención si se presentan en este año 2026. Como vemos, un mundo,
sí, un mundo, un planeta muy fragmentado, bastante dividido, interesadamente posicionado por la hegemonía, por una hegemonía que está generando catástrofe. Hablamos de los actores internacionales, entre ellos el principal de todos, Estados Unidos de América, a la cabeza del presidente Donald Trump. Por supuesto, entran otros actores internacionales, Israel, Rusia, China, desde luego está Ucrania, am, estos países que hemos hablado, ¿no? México, Colombia, el continente americano en sí, eh, mm, Canadá, como una región en la cual la dependencia crece. Política internacional. Vamos a ver la política internacional en el año 2016. Recordar a todas nuestras amigas y amigos que nos escuchan, nos miran, nos siguen a través de FM, a través de UAB Radio, a través de los diferentes medios de, de difusión de este programa, es decir, las redes sociales, las repetidoras que tenemos, que este es un trabajo, un análisis realizado en el marco de las relaciones internacionales a partir de varias fuentes consultadas por medios oficiales y medios secundarios, pero también considerando la opinión de los especialistas. Y a ello me refiero con el Centro de Investigación, la misma Universidad Autónoma de Barcelona y el Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona, del cual hemos podido extraer tras la lectura este planteamiento, este panorama mundial del año 2026. Entonces, en materia de política internacional, en 2026 se intensifica la competencia entre las grandes potencias y asistimos pues a un reordenamiento internacional que se encuentra en transición. Este reordenamiento internacional está orientado por una fuerza hegemónica. Ya la hemos identificado, es los Estados Unidos de América a la cabeza del presidente Donald Trump y pues tiene implicaciones concretas. Principalmente vamos a detectar tres implicaciones. El eje Estados Unidos-China, pues que seguirá siendo para el año 2023 un eje estructural en el reordenamiento, principalmente por la pugna que existe y es evidente en el dominio de las tecnologías, en el dominio de la inteligencia artificial, también la lucha en el comercio, el poder económico que se pugnan estos dos mega estados grandes, también las cadenas de suministros que están en manos de China, la producción mundial y también las materias primas que se disputan en territorio americano, en territorio africano, en territorio europeo, en el mundo en general. En 2026 pesa especialmente el giro hacia el proteccionismo. Ya lo habíamos visto en 2025, se acelera este giro hacia el proteccionismo, también hacia los controles y la disputa por los estándares tecnológicos. Ya habíamos dicho la inteligencia artificial, los semiconductores, minerales críticos para producir el litio y otros recursos fundamentales para la tecnología. Y pues a partir de este eje, el principal, Estados Unidos-China, podemos identificar un segundo eje de la política internacional. Este segundo eje lo compone Rusia, Estados Unidos y Europa. Intervienen tres actores, la Unión Europea, Rusia y Estados Unidos. Y pues con una evidente guerra, un conflicto marcado, hay una guerra identificada que es está en Ucrania. El conflicto está condicionado por la seguridad europea. Europa interviene, el incremento en los gastos de defensa se aceleran en el continente europeo. Vamos a observar un incremento de gastos en defensa. También las sanciones y la disputa por la energía. Lo que más interesa a Europa, este acceso a la energía, este acceso a los recursos, ¿no? La Unión Europea plantea un paquete de apoyo financiero militar muy relevante para 2026 y 2027 hacia Ucrania, mientras que Estados Unidos, por otro lado, como un actor divergente, a veces coordinado, a veces no, plantea más bien un intercambio y una transacción interesada de Ucrania.
no con Ucrania, de Ucrania mediante un acuerdo con Rusia, que no salió bien en 2025, pero que es el interés máximo de Estados Unidos. Una transacción, un intercambio. Esto deja por un lado a la Unión Europea, los países europeos de un lado, y más bien involucra a dos actores fundamentales, Rusia y Estados Unidos. En el medio, Ucrania. Tenemos un tercer eje de esta política internacional en 2026. Fundamentalmente tiene que ver con el Ártico como nueva frontera geopolítica. Muy importante, señoras y señores, quienes me escuchan y lo ven, especialmente aquí en el territorio europeo donde estamos. Las nuevas rutas marítimas, los minerales y la seguridad internacional ponen cara al Ártico. Concretamente, el valor estratégico de Groenlandia. Allí estamos en disputa. Precisamente esta semana se ha generado un intento de mediar, un intento de acordar la disputa de Groenlandia, pues representa el norte global y presenta una nueva rivalidad entre las potencias y el control para sobreponerse. Es decir, vemos una disputa, un eje de disputa entre las potencias que se presenta en el norte global. Se presenta concretamente en Groenlandia por la estrategia que tiene este Ártico, ¿no? Ahora, vamos a analizar un poco lo que son los conflictos y la crisis con capacidad de contagio. Y allí identificamos al menos 5 puntos fundamentales. Uno, ya lo habíamos establecido, Gaza, Israel, Palestina. Pues el arranque de una segunda fase de alto al fuego que tiene bastante incertidumbre, poca credibilidad y pesa porque no se plasma una desmilitarización y tampoco la reconstrucción de Palestina. La dimensión humanitaria seguirá muy presente por parte de Naciones Unidas y de los países de Naciones Unidas, los países parte, los miembros de Naciones Unidas que respaldan la idea del Estado palestino, el orden dentro de la región y el Estado de Israel, devolver la dignidad a Palestina, ¿no es cierto? Esto es un conflicto de larga estadía que ha tenido implicaciones humanitarias gravísimas y donde también se reconoce el genocidio. Un genocidio que se ha transmitido por televisión en 2025, 2024 y que persiste, que no se ha acabado. Vamos a otro punto que es nuevamente Ucrania. Hay como conflicto y crisis esta capacidad de contagio. Tenemos una guerra prolongada. Ya tiene al menos unos 4 años y pues presenta una presión sobre su infraestructura energética. El tema ahí estratégico es la infraestructura energética y por supuesto los recursos en conexión con Europa y por otra parte el intercambio y el negocio que quiere hacer Estados Unidos, ¿no es cierto? Ahí vemos la presión. Tercero, el tema de Sudán, este conflicto y crisis, pues que se describe como una de las peores crisis humanitarias. El impacto en la salud que está obteniendo este conflicto, también el desplazamiento que está forzando a la migración, la financiación humanitaria, pues será el tema constante aquí con Sudán. Vemos otro frente abierto, recién de este año, es Venezuela. Lógicamente el conflicto se traslada a Colombia, su vecino país, porque se ha intentado involucrar a Colombia y también comparten frontera. México, siguiendo el esquema o la excusa de Estados Unidos de la guerra contra el narcoterrorismo, pues son países en la mira de los Estados Unidos. Venezuela, que ha sido intervenida, Colombia, México, Brasil y Canadá. Aquí podemos identificar muy claramente la doctrina Monroe de los Estados Unidos de América, que en síntesis tiene que ver con una nueva etapa de subyugación, un extractivismo puro de el recurso. El país con mayores reservas de petróleo del mundo es Venezuela, pues un extractivismo, un asalto de esa producción y una dependencia y control continental. Evidentemente, Estados Unidos se hace con la región, aplica esta doctrina Monroe renovada y deshace los acuerdos con China.
Este es el interés y pues ya vemos ahí los países: Venezuela intervenida, asaltada; Colombia en segundo lugar, que puede ocasionarse para 2026 un proceso grave; México, Brasil, con quienes hay fricciones; Canadá. Además, podemos observar riesgos en 2026 como un año con alta probabilidad en shock. Es decir, encontramos conflictos regionales que hemos descrito, también crisis de gobernanzas, crisis internas en cada uno de los países y una criminalidad transnacional que también aquí pone en evidencia a Ecuador, uno de los países con la mayor tasa de criminalidad y problemas serios internamente. Luego, pues vamos a referirnos ya a Naciones Unidas para cerrar este análisis, porque hay mucho más que analizar, pero lo haremos en los siguientes programas, que tendremos invitados especiales. Este es el primer programa del año 2026 y yo quería generar este panorama mundial que nos permite tener una visión global de lo que ha sido hasta este momento, el 2025, en el estado en el que nos encontramos, 2026, y hacia adelante, cómo se desarrollan, cómo se proyectan estos conflictos, estas crisis, la política internacional y especialmente el espacio de las relaciones internacionales. Pues, ¿qué son las relaciones internacionales? Son ese lugar sin fronteras, son donde se disputa el poder, donde el poder de un Estado, de un actor internacional, se sobrepone a otro Estado, donde los bloques, los organismos internacionales, el sistema multilateral está falleciendo para generar, ¿qué habíamos dicho? Para generar un cambio, una modificación, un reordenamiento internacional que se encuentra en transición. Así lo podemos entender desde las relaciones internacionales, quienes hemos estudiado relaciones internacionales, quienes entienden las relaciones internacionales. Y pues no quiero cerrar este programa sin referirme a Naciones Unidas y lo que está pasando con Naciones Unidas. Pues Naciones Unidas en 2026 se presenta con serios límites y un quiebre del Pacto Mundial. Evidentemente, aquí hay un quiebre del Pacto Mundial de las Naciones y de los compromisos de las naciones, de los estados, ¿no? Con Naciones Unidas. Pues las Naciones Unidas no son más que los estados, las Naciones Unidas, que debaten en conjunto. Pues aquí ha habido un quiebre y límites serios al derecho internacional. El Consejo de Seguridad mantendrá su disfuncionalidad y será bloqueado en su estructura tradicional. Mantiene ese bloqueo, no hay nada que hacer. Las grandes tensiones se trasladan e impiden las reformas internas de Naciones Unidas. Estas reformas que llevan años, que son aprobadas hacia el interior de Naciones Unidas, pero que no favorecen a los intereses internacionales que hoy se sobreponen. La acción se desplaza entonces a la Asamblea General de Naciones Unidas como el escenario en el cual el mundo, los países, los actores internacionales, los líderes pueden exponer sus quejas, sus frustraciones, pero además pactar, acordar, a llegar a futuros compromisos y acuerdos que lastimosamente para el año 2026 serán segmentados, serán entre grupos, pactos nacionales, quizás algunos se mantendrán, pero ha habido un rompimiento principalmente de Estados Unidos de América, que es el país principal de Naciones Unidas, el fundamental de la idea del escenario de Naciones Unidas, y con esto se resquebraja el multilateralismo, ¿no? Temas transversales que seguirán en Naciones Unidas y cruzan todo el 2026 son el tema del clima y la seguridad, pues los desastres, el tema de migración, el tema de alimentos sigue siendo una disputa, el tema de los minerales, la extracción de recursos, entonces se mantiene. El otro serio que se va a debatir en Naciones Unidas tiene que ver con la regulación, la inteligencia artificial, la tecnología como poder. A través de este poder se está controlando el mundo. Entonces, la regulación, la ciberseguridad, la desinformación, cómo influyen la gobernanza local, la gobernanza mundial, la estabilidad de la economía y finalmente el tema humanitario y el financiamiento. Pues hay varias crisis que compiten por fondos, ya lo estamos viendo. Hay muchísimas crisis. El sistema humanitario condiciona la capacidad real de respuesta y pues nos enfrentamos a un vacío económico. Con lo cual, siendo lo más correctos con todos, es tratar de ver lo positivo, pero
no vemos un panorama mundial positivo. Y con esto nosotros vamos a cerrar este programa. Nos queda mucho material por fuera. Tenemos el análisis de Irán, tenemos el tema de Groenlandia, lo que está pasando aquí mismo en Europa, lo que pasa en América. Pero como les digo, el siguiente programa tendremos un especialista y podremos trabajar estos temas y en adelante más especialistas. Ahora quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Barcelona, al UAB Media y a UAB Radio por las facilidades para la producción y transmisión de este programa internacional de derechos. Asimismo, a quienes nos escuchan gracias a las repetidoras en el mundo que retransmiten este programa a través de multimedios, a la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador por motivar este proyecto. Muchas gracias, ya lo decía, a quienes nos siguen, nos escuchan y nos miran en Derechos a Boca vía UAB Radio, FM, YouTube, Telegram, WhatsApp, Spotify y además por los medios digitales que forman parte de nuestra red internacional de contactos. Recuerden que yo soy Cristian Valls Valverde y esto ha sido Derechos a Boca. Será hasta la siguiente edición que tenemos un invitado especial. Muy buenas tardes.